es Reflexiones sobre Alquimia. Este será el casete número 1. Antes de comenzar, pero entrando en tema, vamos a hacer una pequeña reflexión en las palabras del maestro Saint Germain, que dijo: construid, construid, hermanos de la luz, construid, hermanos de la luz, Dios os necesita, el reino os necesita. Y firma él. ¿Qué quiso decir el maestro Saint Germain? La palabra construir desde el lado espiritual es también construir conciencia, y construir el reino significa llevar a esa sociedad ideal y tratar de transmutar la conciencia de error que existe ahora alrededor del año 2000 y lentamente llevar a la humanidad o a aquellos que en este momento están despiertos, que vayan desarrollando esa conciencia de luz, esa conciencia de sabiduría verdadera. Estamos en un mundo en la cual nosotros debemos concientizar la necesidad del reconocimiento del Cristo como un elemento fundamental para poder llegar a los puntos más altos, de acuerdo a la ley cósmica, dado que como planeta que necesita redención, la presencia del Cristo en la Tierra ha sido el elemento que nos da la posibilidad para poder lograr aquello que se conoce como la ascensión, o lograr la evolución hacia mundos superiores, hacia la propia Tierra, y por consiguiente seguir el camino correctamente evolutivo. Construir entonces no es solamente la idea de construir físicamente, sino construir en conciencia. ¿Qué nos puede aportar o qué significa la alquimia para un mundo en decadencia? Vamos a empezar comprendiendo el significado de la luna, del plenilunio. Estamos hoy finalizando el plenilunio de Géminis. Y es un buen momento para comprender a nivel energético qué significa un plenilunio. La luna regula el lado nocturno de la vida y es la luz menor. Repito, es la luz menor. Ustedes hablan de que existen grupos solares, ¿verdad? Digo esto sin mayor aclaración. La luz reflejada de la energía solar de Dios es la luna que desde el lado nocturno de la vida proyecta en un plenilunio hacia la humanidad y en su estado reflectivo ejerce enorme control además sobre las mareas y sobre el elemento agua. Además está decir que la luna, el gran satélite que gobierna la noche, gobierna en partes entonces el cuerpo emocional del hombre y la mujer. Por consiguiente, puede fácilmente el cuerpo emocional del hombre o la mujer convertirse en su gran enemigo o en su mejor amigo. Todos sabemos que algunos maestros hacen hincapié bastante, ponen bastante su acento en el cuerpo emocional, quizá mucho más que en el cuerpo mental en algunos casos. Recién ahora estamos, hace algunos años, haciendo hincapié en eso del cuerpo emocional. Cuando se manejan en forma apropiada las energías de la luna, pueden ayudar y adquirir cada hombre o mujer control alquímico sobre las emociones, sobre la energía en movimiento. Vamos a hacer una aclaración. La luna refleja el cuerpo astral de la Tierra. Repito, la luna refleja el cuerpo astral de la Tierra. Cuando tratamos con la luna, entonces estamos tratando con el cuerpo astral de la Tierra. Cuando el cuerpo astral está bajo el dominio del Cristo, su poder es ilimitado. Cuando sus energías purificadas se magnifican a su vez por la luna,
que es nada más que un gran reflector, su poder es multiplicado en proporciones casi infinitas. Pero mientras que la conciencia de la masa sea dirigida por la conciencia humana, la luna reflejará la efluvia astral del planeta. Esto es claro así. Podríamos incluso hablar de luz solar directa. Podríamos de este modo considerar que el hombre seguirá siendo víctima con esa conciencia error de sus propias y negativas creaciones, y en grado mucho mayor durante el ciclo de la luna llena. Ahora, el alquimista usa su conciencia purificada como un reflector solar, así como la luna refleja la luz del sol. Las aguas de la mente reflejan la luz del día y de la noche, así como las aguas reflejan el dorado camino tanto de la luna como del sol. Pero la conciencia crística a la que debemos llegar, a la cual hicimos alusión, que es el prisma de la pureza, como el mar de cristal, filtra las impurezas de estas energías que vienen de la luna, como aquel refracta la luz del sol. Repetimos. La conciencia crística filtra las impurezas de la luna como aquel refracta la luz del sol. Es decir, el ser o la conciencia crística. Siendo que provienen de Dios las energías humanas mal calificadas, reflejadas por la luna, vuelve, por supuesto, al ser reflejada de acuerdo a la luz kármica, y pueden ser transmutadas, liberadas de las imposiciones de esa mente humana contraria o carnal. Esto se llama alquimia de transmutación. Fíjense ustedes que en los plenilunios se reúnen muchos grupos de luz sin considerar esto. Y hoy tenemos la posibilidad de tener a bien estas reflexiones de alquimia, porque estas energías, como lo dijimos al principio, pueden ser usadas para crear. Esa creación, que es un concepto tan vasto como crear conciencia o crear cualidades o construir geometría. Y una, digamos, de las más perfectas obras de arte del alquimista es transformar los moldes del cielo en la tierra, hasta que la luna algún día no refleje más ese cuerpo astral, y si lo refleja, va a reflejar el cuerpo astral de una humanidad elevada, de una humanidad cristificada, que no es el caso actual, alrededor del año 2000. Recordamos que cuando las emociones se alteran en cada uno de nosotros por condiciones externas, sentimientos o conceptos, hay un momento en el cual todavía podemos controlar las energías del cuerpo emocional. Significa esto que en estados aproximadamente normales, un caminante espiritual, a pesar de que todavía no se domina el cuerpo emocional, puede, si no está sumergido en el aniquilamiento, controlar su cuerpo emocional. Por consiguiente, en ese lapso, en ese momento, si se permite que estas energías al revés surjan descontroladas, ese momento de control se pierde. Y entonces es fácil pensar, decir o hacer aquello de lo que luego podemos arrepentirnos. Es decir, que tenemos un lapso en la cual esas energías pueden ser controladas. Cuando sobreviene un aniquilamiento muy fuerte, esas energías no son controladas y se produce lo peor. No vamos a entrar en detalle.
La mayor parte de los caminantes espirituales conocen la inmensa alegría y paz que han llenado sus almas cuando hacen servicio, cuando ayudan a través de las distintas facetas del servicio. Hacemos algo por los otros. Eso sucede porque dentro de cada uno existe una cualidad de amor, una ley de amor interna y también un deseo de servir a la vida y servir al prójimo. Este deseo es el que ha preparado en un tiempo el descenso, por ejemplo, del Cristo personificado en muchos arquetipos espirituales, como David, Krishna, Jesús, Buda, etc. Una de las maneras más hábiles por las cuales el hombre que maneja de repente los temas materiales, o también una de las maneras más hábiles en general, que no solamente el hombre de negocios o la mujer frustrada o el joven confuso, la mujer, pueden encontrar paz e integridad por sí mismos cuando pueden desarrollar la disciplina de dirigir y dominar sus emociones para que sus verdaderos móviles puedan ser realmente proyectados. Pero tal disciplina del cuerpo emocional cambiará completamente su panorama es cuando enfrentan la vida, es decir, con alegría y no con insatisfacción. En una palabra, que cuando nosotros estamos en armonía, el cuerpo emocional está en armonía, cuando tenemos una actitud alegre, cuando no sentimos insatisfacción, como es muy común a veces sentirla, nosotros podemos hacer que nuestro plan de vida se cumpla. Por ejemplo, si es amor hacia otro lo que debería expresar la persona, debe guardarse siempre de manifestar amor verdadero. Debe cuidar de que el amor no sea egoísta. Para llegar a amar como Dios ama, deben dar libertad a toda parte de vida. Es decir, lo que habíamos hablado en principio. El amor, la ley y la fraternidad son leyes absolutas. No puede haber condicionamiento en el amor absoluto. Los seres espirituales, los seres cósmicos, los maestros, los ángeles y los devas, inmersos en la luz divina, viven esa vida de unidad, en eso que se conoce como la dádiva de amor o como el aspecto amor de la existencia, como elemento fundamental. Nosotros debemos, para llegar a esto también, en este mundo de conciencia de error, de duras, desconfianza, colocar la confianza, como lo hace el pájaro que anida, en el corazón de Dios, en el corazón de la bondad y la misericordia. Cuando nosotros podemos lograr unidad y colocar en el corazón de Dios todo esto, vamos a recibir bendiciones que quizás jamás podamos imaginar. Estas bendiciones no solamente van a llegar a través del cáliz de nuestro propio corazón, sino a través del corazón de nuestros compañeros. Sí, entonces nosotros, al amar verdaderamente, debemos tratar de vencer y aprender a disciplinar las bajas emociones, como por ejemplo envidia, egoísmo, celos, resentimiento, ingratitud y terquedad. Dicen los maestros, o el maestro Saint Germain, urgimos en este punto de vuestros estudios alquímicos a que sean controladas las emociones. Porque las emociones tendrán un papel muy importante en la acción de nuestra armonía y también de proyectar trabajos creativos para nuestro bien y el bien del mundo. La única forma de ser totalmente feliz
es darnos totalmente al universo y a Dios, conociendo y esperando del Padre el regalo de nuestro propio yo real. Uno de los más grandes peligros en la búsqueda religiosa ha aparecido cuando los hombres se han dado a Dios creyendo que era todo lo que debían hacer. ¿Por qué? Porque al no entender la responsabilidad del libre albedrío, actúan como peleles. Al no tener voluntad propia, van de aquí para allá, llevados por cualquier viento, obsesionados por lo que podemos llamar la ley del desconcierto. Los hombres deben entender que aunque su entrega sea a Dios, después de la entrega deben esperar la orden o mandato que es pronunciada o pronunciado por la presencia divina como una reafirmación de la bendición dada por Dios al nacimiento de sus hijos. Esto tiene lugar cuando se ha renunciado al control de los 4 cuerpos inferiores y entregado al yo crístico, habilitando así su verdadero ser. En una palabra, que el hombre debe entregar al yo superior su vida, debe entregar al yo crístico esos 4 cuerpos inferiores, en la cual las religiones no tienen en cuenta. Justamente la nueva era se caracteriza por tomar en cuenta esos 4 cuerpos inferiores que forman aquello que conocemos como la personalidad humana y que es la que trae tantos conflictos. Es aquella que todavía, si no se adelanta esa conciencia hacia el espíritu divino, hacia el espíritu crístico, esa conciencia va a seguir manifestando lo que los maestros quieren evitar, es decir, las bajas emociones, egoísmos, envidia, celos, resentimientos, ingratitud, terquedad, todo aquello, etcétera, que deberíamos eliminar de nuestras vidas como camino hacia esa alquimia que es lograr esos poderes espirituales y a veces esos poderes de precipitación que algunos de los maestros han sido ejemplos a través de sus vidas. En una palabra, entregar al yo crístico, no solamente creer en Dios, sino entregar al yo crístico y cumplir ciertas leyes, como el amar a nuestros semejantes, como la ley del servicio y como la ley al propio servicio de su propia divinidad, aspecto que muchos, por servir rápidamente, desordenadamente, sin equilibrio, llegan a tener dificultades. No se puede servir si no se está armonizado, no se puede servir si no se controlan esos cuerpos inferiores. Pues si yo no controlo el cuerpo emocional, no estoy controlando uno de esos cuerpos. Lo mismo ocurre con el cuerpo físico. Es lamentable que muchas disciplinas todavía no intenten controlar el cuerpo físico. No lo controla la humanidad, está en un momento de caos en la cual sus vehículos están totalmente desubicados y descontrolados. Me refiero al cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo energético. Por lo tanto, el resultado es la somatización de las enfermedades y de los problemas anímicos, emocionales o los problemas psicológicos o psíquicos. Todo eso forma una estrata psíquica en la atmósfera que hace que estemos permanentemente en peligro, rodeados de esa atmósfera. Por eso se aconseja para algunos seres, porque algunos tendrán que quedarse, al alejarse de las ciudades, irse al campo y comenzar una vida. Pero ¿qué ocurre? Que ¿quién hace servicio en la ciudad con los descontrolados? ¿Quién se queda en la ciudad? Entonces, una de las herramientas que tenemos nosotros, dado que esto va a ser muy útil para algunos, es que si la persona vive en el centro de la ciudad, se dirija a la periferia de la ciudad, donde la efluvia es menos densa, es más sutil. Vale decir que si yo vivo aproximadamente en Congreso o en Recoleta, haría un buen negocio si me iría de repente bordeando, estando cerca de la ciudad o bordeando la ciudad, en lo que es el límite de la ciudad. Esa es una forma
de escapar y servir y poder seguir colaborando. Todos no pueden irse de una ciudad, porque si hablamos de fraternidad y de servicio, todos los seres necesitan asistencia. Entonces, si todos nos vamos al campo, si todos nos alejamos de la ayuda cósmica fraterna, no podemos ayudar a nuestros semejantes. Esto es lo que nosotros comprendemos, como lo habíamos anunciado, que no es solamente reconocer solamente la presencia de Dios, sino que reconocer la presencia de Dios, reconocer la presencia de Dios como yo soy, yo crístico en nosotros, y reconocer las necesidades del propio servicio a nuestra propia divinidad y el servicio a nuestros semejantes. Lamentablemente, a veces queremos servir en un servicio planetario y no nos servimos a nosotros mismos. El resultado ha sido la fisura y la desarticulación de muchos grupos bien intencionados. Esto significa ganar el control del alma superior, que habíamos hablado tantas veces. Ganar el control del alma superior, es decir, lograr dominio sobre las energías que componen el patrón superior del alma. Es una de las funciones esenciales de la alquimia, y que este control se gana a través de la entrega y de la humildad. Y muchas veces, cuando tenemos duda, que es el arma de la fuerza involutiva, nosotros decimos que nos elevemos sobre esas debilidades y digamos fe y entrega. En este caso, encontramos entrega, humildad y agregamos la fe. Cuando Jesús entró con su burrito, o montado en el burrito, con su postura y aspecto, denotaban esa gran humildad, y así él había sido coronado por el Padre, por el hombre, con los más altos honores. Así es necesario que desarrollemos en los caminantes espirituales esas mismas cualidades crísticas que van a convertir a cada uno en pilares en ese templo de Dios, que no puede ser conmovida por las emociones humanas, no importa cuál sea su disfraz: crítica, condenación, juzgar, compasión de sí mismo, habladuría, traición, tiranía o fraude humano. El alquimista, ustedes, cada uno de nosotros que está adelantando ese Cristo, debe ser indiferente a esta conducta humana, por no ignorante del pensamiento humano, para no parecer tonto, ¿no es cierto? Es decir, que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. La persona debe ser inafectiva ante cualquier circunstancia de habladuría, traición o fraude humano, que es muy común. Digamos, la traición, la falta de fraternidad a veces entre los seres, las amistades a veces son pasajeras e interesadas. Los grupos de la nueva era se van a caracterizar por grupos que van a estar unidos a través del alma crística o del alma superior. Hablando de la libertad, si nosotros tenemos libertad, seremos la alegría de todos. Por lo tanto, debemos dar libertad a todos, pues entonces nadie nos quitará la nuestra. Libertad significa, en el fondo, vivir en Dios y vivir con las leyes. Las leyes existen para que sean respetadas. Nosotros entendemos la libertad como libertinaje, como sexo, como manteca al techo. Ese es el concepto equivocado de la humanidad. Libertad para delinquir, libertad para robar a los pueblos, libertad para hacer grandes negociados, libertad para matar, libertad de religión para dar las espadas y las fuerzas del mal en nombre de los arquetipos religiosos. La libertad es otra cosa. Y a la pasión por la libertad deben ser dedicados nuestros experimentos en la alquimia. La libertad también es integración, recordamos, fraternidad y unidad en el nombre del Cristo, ley, amor, fraternidad. Es esa libertad que se mira desde el prisma del caminante de la nueva era, esa verdadera libertad que es
en el fondo muchas veces en esta loca sociedad el tratar de saber convivir con nuestros semejantes. Y por lo tanto debemos ser maestros en el control emocional. Pues cuando Dios dijo, tomad dominio sobre la tierra, Él quiso decir, dominio y control de nuestras energías, nuestra conciencia, de nuestros 4 cuerpos inferiores. El dominio en forma colectiva se produce cuando el espíritu de grupo, la nación, el planeta, se ofrecen alegremente ellos y todos los que han recibido al gran espíritu de la vida. En este punto el hombre individuo y el hombre comunidad colectiva ponen de manifiesto el enriquecimiento del yo real superior en la verdadera identidad mística del grupo a través del aumento del talento individual, que dijimos muchas veces, la calidad del grupo está dada por la calidad del talento individual. Estos regalos de Dios que le da a cada uno, cuando se multiplican, son como estrellas en el firmamento del ser que brillan en el gran diseño del destino universal. Cuando el hombre se convierte en uno con el todo, realmente comprende que es verdaderamente uno con el Padre, uno con Dios. Esto, dicen los maestros, no es blasfemia, pero es el fruto de la entrega total. El regalo que vuelve de la identidad de la vida, cuando Dios se da a sí mismo, a su Hijo, y cuando el Hijo se da a Dios, es mucho más grande que el sacrificio de la mortalidad dejado en el altar del Hijo bien amado. Sin embargo, es típico de la divinidad ser la gran dadora y así precipitar la más alta manifestación alquímica, el prisma de la conciencia crística. Esto debe ser siempre y será el premio por la renuncia al error humano. Es decir, nosotros técnicamente hablamos de conciencia de error y renunciamos a esa conciencia de error. Es decir, no queremos aprender en la parte subjetiva lo que esta sociedad equivocada nos quiere brindar. Podemos aceptar algunas pautas en algunas líneas del conocimiento concreto, pero evidentemente que muchas de las pautas están en lo que llamamos conciencia de error y por consiguiente equivocada. Culturas equivocadas en todos los espectros que podemos comentar y exponer muy fácilmente. Toda la naturaleza entonces tiembla dentro de la copia de la mente crística. El corazón del Cristo está rebosando de la esencia creativa que brota de la experiencia de manifestación que lo identifica con la vida. Él con el alquimista y el alquimista con él. ¿Quién puede dañar o destruir totalmente mi sagrada montaña? ¿Quién puede ayudar o apoyar totalmente la sagrada montaña de Dios? Todo átomo, todo electrón es un camino vertiginoso hacia Dios. La segunda venida del Cristo es anticipada al cumplirse la profecía. Uno debe ser llevado y el otro dejado. Pues cuando uno es llevado y el otro dejado, significa que el mundo está todavía en maldad y que solo unos pocos han alcanzado el reino, los que serán vivificados. Cuando la segunda venida del Cristo llega al mundo, será porque la naturaleza de lo divino ha sido comprendida como un regalo sin precio, de libertad a toda vida, es decir, a todo hombre, mujer y niño. Cuando este milagro de amor crístico se produce en el mundo, es porque los caminantes espirituales de alquimia, conocidos por ese nombre o por otro, o por estudiantes, en las iglesias o fuera de ellas, en el cuerpo o fuera de él, están expresando universalmente la radiación del diseño crístico, imbuidos por los fuegos del Espíritu Santo. Sus mentes se convertirán en un reactor atómico, un horno de ideas universales para la libertad y para la ruptura de las cadenas que la recalcitrante humanidad ha creado. Esto es el tema que comenzamos a tratar, lo que significa para un mundo en decadencia y para los esclavos de los sentidos, como son en este momento los seres del mundo, para los que se han rodeado por la confusión y el caos, a medida que se convierten en una exhibición ordenada de la gracia universal, cuando esta individualidad se proyecta hacia los niveles superiores. Esto entonces, o este caos de la humanidad, nos hace reflexionar por qué
los maestros, por qué las señoras del cielo, por qué las apariciones marianas, por qué las apariciones de algunos arquetipos espirituales aparecen en el mundo, es justamente porque han ofrecido sus energías libremente por el bien de la humanidad.